Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y hoy pues vamos a hablar de humildad, de eso vamos a hablar. Yo creo que es una de las cualidades más importantes que uno tiene que desarrollar, la humildad, ser honestos y honrados consigo mismos, ¿verdad? Y aunque a veces las personas quieren exigir más de nosotros, pero uno tiene que poner límites porque no puedes darle todo lo que quiera a la gente. Así es que mm, vamos a comenzar y este tema humildad está basada en el libro de Fao, El Puente de la Sobriedad, y, es una de los folletos que Fao eh, hizo para una conferencia. Así es que eh, vamos a tener con nosotros, o ya está con nosotros, la compañera Josefina, que será la coordinadora y lectora de este servicio. Adelante, Josefina. Privilegio servir, buscando agradar al dador de la vida, al hacedor de todo, su máxima creación, nosotros los seres humanos, Dios, tal como cada quien le conciba, Cristo Jesús, mi líder, y miembro de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, conciencia de este espacio que hace honor a su nombre, Palabra en Acción. Foro de libre expresión. Y dentro de los servicios que se me confiere el día de hoy, tenemos la lectura de reflexiones de neuróticos anónimos. Hoy 9 de febrero para nosotros 2026. Y tú que hoy la estás escuchando, pues no sé qué año sea. Pero lo importante es la información, que llega en tiempo y forma, como y cuándo y a quién está asignado y designado. Se titula Ejercitando la fe que obra. Cada esfuerzo deberá ser dirigido a recuperarse y continuar bien. Es el único camino para vivir una vida útil y de triunfos. La enfermedad trae consigo la enfermedad. La salud trae consigo la salud. Estos son hechos y usted no puede cambiarlos. El hecho es mantenerse enfermo y lo perderá todo. Manténgase bien y ganará y logrará todo lo que necesita. El único punto de destino que vale la pena es la salud en todos sus aspectos: mental, emocional, espiritual y física. Y usted puede tener todo esto en Neuróticos Anónimos. Para aquellos que gustan de investigar, está en el libro de Las leyes de la enfermedad mental y emocional, en la página 92 y 93. Y comparte un ser humano, no sé si hombre o mujer. Dice: las cosas negativas han quedado atrás. Hoy ya no las recuerdo con dolor.
Solo las guardo como un legado para ayudar al próximo neurótico que se cruce en mi camino, para mostrarle la fe que ha obrado en mí y cómo construir con ayuda de un poder superior como yo lo concibo, a través del programa de Neuróticos Anónimos. Una vida útil y feliz. Puente, dicen en la comunidad a la que pertenezco. Bueno, pues aquí está hablando, ¿verdad? De dos, bueno, una opción que si no se vive, como consecuencia, surge la otra opción. Y viceversa. Si se vive en una condición y se hace un trabajo arduo, constante, sincero, en la búsqueda de un poder que sí puede, pues nos lleva como consecuencia a la otra parte. Es decir, nos está hablando tanto de la salud como de la enfermedad. Y nos está confirmando. Y desde mi propia experiencia, si es así, eres y estás enferma, entonces te generas como consecuencia y afectas todo, absolutamente todo. Y mientras más cerquita se encuentre de ti, es mayor la fuerza. Se enfermas, transmites tu enfermedad más allá de las palabras. Es muy poderosa la energía. Y también, ¿verdad? Y qué hermoso saber que yo enferma, pues colaboro, enfermo, contagio, es como un cáncer. Y bueno, dice la literatura, ¿verdad? Aquí habla de la literatura de neuróticos anónimos y yo sería una mentirosa y de ahí vengo si dijera que la conozco. Sé un poquitito, conozco un poquitito más de la literatura de la comunidad a la que pertenezco, pero también es un poquitito. Entonces, ya no me acuerdo qué iba a decir, pero seguramente o no era importante o no sé. Y por otro lado, también habla de la salud. Entonces, qué interesante es saber que a como voy desarrollándome en el espíritu, a través del conocimiento de la verdad, de lo correcto, y voy poniéndolo en acción, porque esto es un programa práctico, o sea, hay que practicarlo. Y sobre la marcha, parándome responsablemente, voy haciendo los ajustes con un poder que no es mío, pero es un poder que el que sí puede y el que sí sabe, pues toma esa decisión y derrama sobre el individuo, sobre el ser humano, sobre el miembro, sobre mí. Y entonces, sí, se cumple el querer como el hacer. Entonces es un proceso muy interesante, es muy doloroso. Antes de llegar al dolor es muy vergonzoso, es muy humillante. O sea, es eso que, pues si todavía no has llegado a tu máxima capacidad de sufrimiento, no vas a estar dispuesto. También es cierto que son muchos los llamados, mas no todos los elegidos. Aquí lo importante es, sinceramente,
Estoy dando mi mayor esfuerzo, estoy siendo lo más valiente posible. Y si lo estás haciendo, pues aunque no estés tranquila o tranquilo, así ocupa ser. Pero si me reviso, ¿verdad? Y logro escuchar esa vocecita que dice, no, no te estás esforzando realmente. Sabes que puedes un poquitito más, y no lo estás haciendo. Hay aguas, aguas, hay aguas. Porque a los que nos rodean podemos simular, ¿verdad? Y hasta podemos engañarles, pero solo el tiempo y el que todo lo sabe antes de que lo piense y lo hable, no se diga antes de que lo haga, a él no lo puedo engañar, a él no. Y él es el que juzga, él es el que califica. Y no califica cuando me vaya a descansar o a morir, no, a cada instante. Hoy te comparto que fíjate que en mi práctica de oración y meditación, yo les decía a los muchachos que hoy vivo sin quejas, sin reclamos, sin exigencias. Y me vino una prueba. El celular de repente ya no lo vi. Y fue un trabajo mental, emocional interno, ¿sí? Pero gracias a Dios me pude mantener tranquila, por lo menos no verbalicé nada. Estoy esperando que regresen las chiquitas de la escuela para preguntarles qué actitud percibieron de mí, qué lenguaje corporal vieron en mí, pero sobre todo qué pensaron y qué sintieron, porque hoy yo soy responsable. Hoy yo tengo el privilegio, si tengo hijos que están en esa etapa de crecimiento y desarrollo, yo tengo la responsabilidad, el compromiso y el deber de dar ejemplo de vida. Y esto no sería posible si Dios no me hubiera concedido permanecer con vida y permitirme tener ese querer como ese hacer para cruzar la puerta de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y permanecer ahí, porque lo más fácil es ver la enfermedad que está en mí, en los demás, y con eso justificar para irme. ¿Y a dónde te vas que no te alcance la enfermedad? Y pues me fui 17 años, pero ya llegué y yo llegué para quedarme. Agradezco profundamente y con esto concluyo esta primera etapa del servicio que hoy tengo el privilegio y que deseo de todo corazón que no solamente sea agradable a Cristo Jesús, sino que también sea de bendición para ti, porque para nosotros en este hogar ya lo es. Y nos quedamos en un tema que si le cortas como al perro la cola de tajo, surgen las promesas de una vida útil, feliz y duradera. Se llama humildad. Tenemos aquí con nosotros y agradezco profundamente a Cristo Jesús por concederle el don de la vida y todos los dones, talentos y virtudes, y que gracias a eso hoy nos estará compartiendo. Es nuestro facilitador Víctor Javier, démosle la bienvenida. Y la semana pasada, en este tema de la humildad, nos quedamos en el párrafo que a continuación voy a leer y le voy a dar continuidad al mismo como tal. Y dice así, no es sino hasta que una actitud tal de evaluación humilde de uno mismo se logre que se podrá obtener una sobriedad feliz en el programa. Pues sin humildad el programa es imposible. Una persona, tras haber practicado aparentemente el programa durante algunas semanas, recayó
y se llenó de autoconmiseración, que es también otra forma de orgullo. Buscó a su padrino y llorando en su hombro exclamó: y pensar que he perdido todo mi orgullo. A lo que el padrino contestó: magnífico, ahora podemos realmente empezar. La humildad es la raíz de todas las virtudes y por tanto la piedra angular del programa. Es la raíz de la fe, pues una firme creencia en Dios exige que creamos en la palabra de otros para reconocer sus atributos. Tenemos que tener una mente abierta, que es sinónimo de sinceridad. Tenemos que aceptar las cosas creyendo en la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos y aprender más acerca de Dios. Y tenemos que admitir que únicamente Dios puede devolvernos la cordura. Sin humildad es imposible. En la raíz de la esperanza, el hombre soberbio confía en sí mismo. No tiene esperanza fuera de sus aptitudes mezquinas, que en realidad no son otra cosa que meras fantasías de su instinto cegado por la soberbia. Por otro lado, el hombre humilde está consciente de su desamparo y aplica la esperanza para todas las cosas: la dirección, la fuerza, la realización proveniente de un Dios misericordioso y omnipotente. En la raíz de la claridad, el hombre humilde es bueno con su prójimo, es paciente, indulgente y tolerante, porque estima a todos los hombres sin excepción, sus hermanos en Dios, su Padre común. Siempre está plenamente consciente de que solo la gracia de Dios. ¿No estoy yo así? Siempre está listo para ser un instrumento capaz en las manos de Dios, en su providencia de amor. Le vamos a parar un poquito aquí, Víctor Javier, y si estás listo, adelante. Cierro micrófonos. Gracias. Orgullo. Perdí todo mi orgullo. El orgullo no se pierde. Cuando tenemos autoestima personal, cuando tenemos autoconcepto, tenemos orgullo. No podemos vivir sin él. No puede desaparecer. La soberbia es un extremo. Y como soberbia y extremo no tiene nada de bueno. Es cuando el orgullo se sale de control. El orgullo es una expresión de lo que conocemos como dignidad. Mi dignidad, mi orgullo. Mi orgullo en Dios. Mi orgullo en las victorias que Dios me ha dado. Es mi dignidad. Por lo tanto, el orgullo no puede desaparecer. La soberbia sí.
El orgullo es una moneda de dos caras. Por eso, cuando comprendemos la raíz de la palabra, podemos definir mejor nuestras emociones. Estoy orgulloso de mi hijo que es tan trabajador, dice un padre de familia, y ha logrado muchas cosas que yo no pude lograr. Verdaderamente le admiro. Está hablando con humildad, no está hablando con altivez, está hablando del reconocimiento de su hijo y se siente halagado ante la acción del hijo que tiene un comportamiento promedio. Y eso es orgullo. Y no significa que sea malo. El problema de las posiciones mentales que tienen los grupos anónimos son los extremos, pues no valoran la raíz de la palabra y por eso se forman prejuicios. Y dentro de esos prejuicios, simplemente cuando alguien diga que me siento orgulloso, inmediatamente surge el que quiere arreglar a la otra persona, porque no lo comprende, porque su mente es muy corta. Su concepto de las cosas es muy breve y su capacidad de juicio es injusta. En otras palabras, tiene un mal juicio. Juzga inadecuadamente a otras personas. Los seres humanos somos complejos, cada quien desde su propia trinchera. Todos buscan su propia voluntad y algunas veces enganchados en su religión, dicen que buscan la voluntad de Dios, pero siguen haciendo su propia voluntad. Es como la religión que dice, nosotros nos basamos en la escritura, la Biblia, pero le dan énfasis más a un libro que ellos crearon, parándose sobre la Biblia y diciendo que esa es una inspiración de un profeta. Nada más lo, nada más, cosa más clara fuera de la realidad, ¿cómo le vas a dar énfasis a la escritura cuando tienes en tu mano un libro que es un plagio, con una historia oscura, dudosa, pero es una religión? Parece ser que el hombre le gusta más verse dentro de una sociedad identificados que conocer la verdad. Conocer la verdad nos ayuda a ser humildes. Y humildad no es una apariencia. Hay personas que son humildes económicamente, otras son humildes en su manera de vestir, otras son humildes
en su expresión y hay otras que son humildes de corazón. Y cuando se habla de humildad de corazón, no se habla de lo que comúnmente piensa la gente. No, la persona humilde tiene autoridad en su propia vida y tiene principios que no va a romper por agradar a la sociedad o a una persona. La otra persona que se siente lastimada porque no se hace su voluntad puede pensar que, ay, qué altivo, qué orgulloso o qué extremista. Pero piense lo que piense. La humildad no es condescendencia continua, no. La humildad nos enseña a poner límites a nosotros mismos y también a otras personas. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de reconocer el espacio de otra persona y nuestro propio espacio. Las condiciones de la otra persona no son mis condiciones. En su espacio, la otra persona puede hacer lo que quiera, pero en mi espacio no, porque en mi espacio las condiciones las pongo yo, no la otra persona. Por eso el choque entre las personalidades es por la falta de definición de autonomías. Vivimos en un mundo lleno de condiciones por todas partes. Reconocemos que se necesitan leyes para vivir. Vivimos en una sociedad laxa, donde las autoridades tratan de cumplir la ley, pero muchas de ellas a su manera y no de acuerdo al código. Por eso hay otros que se convierten en supervisores de la acción de la autoridad para ver que la forma, la forma de detener a una persona o de aplicar la ley sea la correcta. Porque para esto existe un esquema claro de lo que la persona al aplicar la ley tiene que hacerlo. Si el que está aplicando la ley no cumple con esos parámetros, es una persona que no se sujeta a la ley, es una persona soberbia, que cree que su manera de hacer justicia es mejor que lo que se ha escrito. Entonces, podemos ir comprendiendo que la humildad de un individuo debe de estar sujeta a la ley. En el caso de la ley espiritual, es una ley
que no necesita estar bajo supervisión quien la hizo, ¿no? Que se cumple automáticamente como cuando entras a un supermercado. Entras a un supermercado y en cuanto detecta tu presencia, el sensor se abre la puerta. Así, la ley puede abrirte la puerta. Cuando aplicamos la ley adecuadamente, automáticamente se abre la puerta y recibimos beneficios. Cuando aplicamos la ley incorrectamente, intentamos quebrantar la ley, diciendo esto no funciona. E intentamos quebrantar la ley, pero resulta que el pago está ahí, en que no se abre la puerta. No se abre la puerta de tus beneficios, te quedas fuera de esos beneficios y vas a obtener lo que no esperabas, porque no funcionas conforme a la ley y nadie te está supervisando, pero la ley actúa automáticamente. Las personas no se dan cuenta cómo actúa la ley. Por ejemplo, el que roba. Piensa que roba y que nadie lo vio y que es el robo perfecto. Puede ser que nadie como ser humano lo descubra, pero hay algo que él no puede evitar. La ley del espíritu, la ley de la conciencia, que aunque no esté consciente la persona, internamente se generó un temor. Y aunque conscientemente, aparentemente no perciba tal temor, el temor está ahí. Y ese dolor, porque un miedo es un dolor, ese dolor se va a transformar y se va a transformar en una amargura, en una insatisfacción, porque está fuera de la ley espiritual. Se vuelve iracundo, conmiserado, solitario, amargado. Una persona que se concentra en sí mismo y en un mundo que le da satisfacción personal, pero que al final su carácter es defectuoso y sufre y su cuerpo empieza a sufrir y a desmerecer, se empieza a percibir la ley que fue, que se intentó quebrantar, pero la ley que se intentó quebrantar lo quebrantó a él o a ella. Entender el proceso de cómo funciona la ley espiritual para, para todo el universo de los seres humanos es de gran importancia para nosotros, porque la ley tiene sus acepciones, ¿sí? La ley tiene sus acepciones, como que hay leyes que protegen la personalidad política, inmunidad política
o inmunidad diplomática, porque está ejerciendo un puesto de gobierno y como tal, de momento no puede ser juzgado hasta que las pruebas se demuestren que cabe tal posibilidad de ser juzgado para poderle quitar su diplomacia o su protección política y para que sea juzgado como cualquier civil, como cualquier mortal. La ley de la diplomacia es algo que ya existía en Roma hace muchos años. El hecho, el solo hecho de ser romano implicaba una ciudadanía mayor, lo cual tiene privilegios que los demás mortales no tienen. Por ejemplo, Roma gobernó a Jerusalén, a Judá, gobernó y Roma le dejó el gobierno a Judá, pero solamente que no podía juzgar a un romano. Quien tenía que juzgar al romano es Roma. Y quien podía dar el acceso para que una persona muriera era Roma, no el Sanedrín o digamos como una alcaldía, un estado bajo la federación. Tenía un límite. Por eso, en esta acción de privilegio en la ley de Dios, ¿cómo pudiéramos verlo en la ley de Dios? Dios habla de un proceso, de cómo una persona puede ser creyente, puede ser oyente, creyente, discípulo y posteriormente hijo de Dios. Habla de un proceso. Para tener la ciudadanía romana tenía que pasarse por un filtro para lograr tener tal ciudadanía. Un hombre dijo, a mí la ciudadanía romana me costó mucho dinero. ¿Cómo es que tú la tienes? Le preguntó otro hombre. Y el otro hombre le dijo, yo la tengo de naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué si era judío tenía la nacionalidad romana? ¿Por qué? Porque dependía de políticos judíos, quienes tenían esa inmunidad política con Roma. Eran servidores de Roma. Y la persona que dijo que tenía la ciudadanía de Roma, pues él había sido parte de la política de Sanedrín, es decir, de esa alcaldía judía. ¿Qué quiero decir con toda esta configuración? Quiero decir que existen dos tipos de leyes. No, es una sola ley espiritual, pero hay una excepción al caso. La excepción al caso es que aquel que llega a tener una relación con un Dios amoroso y que llega a hacer un pacto con ese Dios amoroso bajo las condiciones del reino de ese Dios amoroso, tiene inmunidad.
tiene inmunidad, tiene otros valores que los ciudadanos comunes de este mundo no tienen. Por eso, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque el que está justificado, pues, por la fe, tiene paz para con Dios. O sea, ya no está en rebelión con Dios, sino está de acuerdo con Dios y a sus leyes. Mientras que el otro sigue siendo rebelde. Y por lo tanto, esta persona va adquiriendo cierta inmunidad. Algunas veces las personas no se dan cuenta de la diferencia entre esto y lo otro, entre ser un ciudadano común y ser participantes del reino de Dios. En la práctica y en el amor y en el respeto a lo que Dios nos dice que hagamos. Llegamos al convencimiento de que solamente Dios podía devolvernos el sano juicio. Humildad, humildad. Lo cual significa que nos comportamos como ciudadanos comunes, pero no somos comunes. Pero nuestra ciudadanía diplomática nos hace ser servidores de los ciudadanos comunes, no senadores. ¿Por qué? Porque no pertenecen al reino al que uno sirve y somos servidores, porque somos embajadores del reino, lo cual quiere decir que nuestra primacía en leyes es el reino de Dios, el reino espiritual es nuestra primacía. Por eso no vivimos conforme a esta sociedad. Y digo conforme, que significa vivir de acuerdo a lo que hace esta sociedad. Yo no estoy de acuerdo en esta sociedad en multitud de cosas, pero yo no voy a cambiar las leyes, ni voy a cambiar esta sociedad, ni voy a mejorarla. No, ya sé que proviene de una raíz de injusticia todo lo que hace esta sociedad y que obtenemos una justicia de mala calidad. Así que no nos sujetamos, no nos sujetamos a ciertas reglas de la sociedad y nuestra convivencia se convierte en una acción diferente, diferente. Quizás las otras personas no puedan comprenderlo. Quizás las otras personas no puedan entenderlo y de seguro no lo entienden. Y nos juzgan de acuerdo a su condición espiritual, que no es nuestra condición espiritual. Y tienen derecho a hacer juicios, sí, pues tienen libre albedrío, pero no significa que su juicio sea el correcto. Por eso no permitimos que el mundo común
valore nuestra situación. Y al no permitirlo no significa que voy a ir a cerrarle la boca al vecino o a la vecina, ¿no? Significa que acepto que tienen el derecho de criticar, pero no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, porque yo tengo otros hechos. La humildad es reconocer los límites y los alcances que nosotros tenemos y los límites y los alcances que los demás tienen. No significa humildad como pudiéramos ponerle a un tapete de la entrada de una casa humildad. Le ponemos al tapete y nos limpiamos con ello. No. Dignidad humana, dignidad espiritual, nos hace tener un orgullo que no nos permite ser tapete de nadie. Y ese tapete es, o esa humildad es el punto límite hasta donde una persona puede llegar. Y es el punto límite hasta donde yo puedo llegar. Autonomía espiritual. Puedo poner límites silenciosos, como puedo poner límites verbales, como puedo ponerme límites silenciosos para no lastimarte, para no dañarte, o puedo ponerme límites verbales para mí mismo, donde yo me hago a un lado para que tú pases. La humildad es un concepto profundamente interesante, porque no lo vamos a ver desde la perspectiva humana, sino lo vamos a ver desde la perspectiva espiritual. Cuando se lee la cuarta tradición que dice autonomía es una palabra bastante amplia, y cuando se lee la palabra el séptimo paso sobre la humildad, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. También humildad es una palabra muy amplia. Y humildad y autonomía van muy de la mano. Por eso se dijo en algún momento en la época de la Reforma, o por lo menos es una idea que se dice proviene de Benito Juárez, el licenciado Benito Juárez, donde dice pues que el bienestar entre los hombres como entre las naciones es el respeto al derecho ajeno y es la paz. El respeto al derecho ajeno entre los individuos como entre las naciones es la paz. ¿De qué está hablando? De la autonomía, de que respetes mi sentir, mi emoción, mi lugar. Si alguien está traspasando los límites y no decimos, ay, pues va a seguir traspasando los límites, pero si cuando traspasa los límites y me lastima, le digo, hey, hacia allá, porque me estás lastimando. No estoy golpeando, no estoy gritando, no estoy blasfemando, no. Solo te pido que me permitas estar bien.
La humildad tiene autoridad en ella misma. Someternos a una ley espiritual es humildad y adquirimos una autoridad. Una autoridad de nosotros mismos y aprendemos a tener límites con nosotros y a ponerle límites a otras personas. Y tenemos que hablar para no terminar haciéndonos daño. Y cada quien tiene que guardar su sitio una vez convenido. Pero el ser humano es como el conejo que quieres obligarlo en el bosque a decirle, mira conejito, vas a tener 10 metros para allá, 10 metros para allá, 10 metros para allá, 10 metros para acá, y vas a vivir dentro de eso. Y no queremos que te salga de esos 10 metros, porque si no, me vas a dañar la cosecha allá, me vas a dañar esto, lo otro acá. Y el conejo mueve las orejas y asienta que sí, pero su instinto salvaje y natural lo va a llevar a salirse de los 10 metros. Lo mismo sucede con el que es rebelde, espiritualmente hablando. Se siente ofendido porque le ponen límites, ofende su orgullo, su humildad. No, se siente ofendido porque es injusto y quiere justicia. Quiere justicia provocando injusticia. Allí no hay humildad, allí hay soberbia. No hay orgullo, es soberbia. Se lastima su soberbia. El soberbio es hipersensible. Todo le duele, nada le agrada, es hipersensible. Pero la persona orgullosa, con un orgullo bien puesto, establecido dentro de la humildad, no es hipersensible. Es sensible, pero no es hipersensible, sino que puede perdonar y puede comprender, pero también puede poner parámetros, puede poner reglas de protección y puede explicar su asunto para que no vuelva a suceder. La humildad es esa capacidad y esa valentía para hablar con verdad de una forma diplomática, de una forma en que podamos conversar como seres humanos racionales, pero muchas personas no son seres humanos racionales, son irracionales, que solamente están pensando desde su dolor que les produce su soberbia, su corta alcance, su poco juicio, y sus actos son injustos y soberbios, altivos y pedantes, aunque digan que están siendo humildes. No porque tú subes a una tribuna y hablas de ti y eso y lo otro, eres humilde. No, la humildad implica más que eso. No solamente reconocer, sino hacer, practicar la humildad. Es fácil tener la humildad en la boca,
para manipular y gobernar a otros. Pero toda persona que tiene la humildad en la boca, como hecha de humildad, etcétera, es una enseñanza de manipulación y control sobre la otra persona. Es una señal de humillación sobre la otra persona. Es el altivo diciéndole al otro, sé mi esclavo. El que se cree maestro de humildad, el que cree que los demás deben de comportarse de tal manera y quieren decírselo, pero está haciendo un juicio y una sentencia con un mal análisis porque ni siquiera entiende la palabra humildad cuando él mismo es soberbio. Un soberbio desde la tribuna está tratando de corregir a los demás y sujetar a los demás con sus groserías, con sus maneras de actuar, etcétera. Y como siempre, el clásico circo, sube una persona a tribuna, te hace feliz, te hace contento y le admiras porque no razonas lo que dicen. Ni siquiera lo que lees, porque por lo menos deberías de entender lo que es moral y espiritualidad. Espiritualidades y moral son humildad. Pero toda persona soberbia, altiva, que piensa que su lenguaje inmoral es moral, o está cercenado el cerebro o todavía no despierta. Toda persona que dice que es espiritual y pisotea la ley espiritual es soberbio. Aún el engaño está en sus corazones y aún no les ha amanecido. Aún no le ha llegado la luz del Espíritu a sus vidas, del Espíritu, de la bondad, del amor y de la corrección. No les ha llegado a su vida, pero siguen engañados, adulando lugares y no dándole supremacía a la realidad. No, no es el lugar, es la ley espiritual, no es el lugar. No es el nombre de una asociación lo que me puede hacer sentir orgulloso. No, ¿por qué? Porque no le doy pleitesía a ninguna organización humana, sea el grupo anónimo que sea, no le doy pleitesía al grupo. Le doy pleitesía al creador de todas las cosas que sostiene los grupos. Porque nunca, nunca, y voy a redondear para finalizar, nunca se ha visto que una persona que acaba de crear una música y la va a dar a conocer en un teatro famoso y que en ese momento que él hace su música, digamos en piano,
Toca su música, una música magistral, todo hermoso. Cuando termina la persona ese recital, ¿a quién se le aplaude? ¿Al instrumento o al que lo toca? El instrumento tiene un valor secundario. Quien lo toca es quien merece la honra. ¿Quién lo toca? ¿Y quién produce o formó o forma a este grupo de personas? Lo produce un fenómeno espiritual. No, no en todos los grupos está la humildad, el amor, el cariño, el aprecio, la satisfacción, el gozo que proviene de la práctica de principios espirituales. Grupos son contrarios, rebeldes, contumaces, altivos, precoces, infantiloides, con juicios completamente equivocados, pero orgullosos de pertenecer a una asociación, la cual pisotean sus principios, no viven conforme a los principios, viven conforme a le da la gana. Por eso es importante entender qué es lo primero, y lo primero, ¿quién es? Lo primero es Dios. Lo secundario es secundario. Uno adquiere valor por los principios que uno vive y practica. Y no es por el gusto que le dé a la gente. La gente puede estar no de acuerdo en mi estilo de vida, pero es problema de la gente, no el mío, porque tengo mi propia autonomía. Eso marca una diferencia. Aprender a ser humilde es aprender a tener un concepto claro de quién soy yo, quién es mi Dios y qué quiere Dios que yo haga y cómo quiere Dios que yo me comporte, cómo Dios se puede sentir orgulloso de mí y satisfecho de mí. Obediencia quiero. Vivan el principio. Practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Ojalá que sí. Ojalá que así sea. Si se hace, se es humilde. Pero la humildad la venimos adquiriendo desde el primer paso. Desde el primer paso. Y es importante cómo se van derrumbando las mentiras establecidas en la conducta humana a través de la práctica del paso de recuperación. Gracias por estar aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Un foro fuera de serie, un foro teocrático. La mayoría no decide, decide Dios. Y Dios no es la mayoría. Gracias. Vamos vamos a finalizar para que ustedes puedan compartir con nosotros. Voy a cerrar aquí la grabación.